El sistema sensorial prácticamente debemos recordar algo muy importante. Nosotros somos capaces de percibir muchísimos estímulos al mismo tiempo. Tú estás sentado en este momento viendo la pantalla, pero no solamente estás percibiendo lo que es el video, sino también estás percibiendo lo que es tu entorno. Por eso, los estímulos externos, prácticamente más del 90% de estos estímulos son descartados, ya que no son necesarios. En este caso, todo va a iniciar con el estímulo que va a tener el paciente o la persona. El estímulo. Este estímulo irá a la parte cortical para generar lo que es la integración de los mismos, generando finalmente una respuesta motora. Es una respuesta al estímulo. Sin embargo, tenemos los famosos arcorreflejos o actorreflejos, como quieras decirle, o un reflejo espinal. En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Toda y absolutamente toda la interacción se dará en médula. Todo iniciará con las neuronas aferentes, la cual va a recibir el estímulo, por ejemplo, en este caso un estímulo de dolor, se irá directamente a la médula, al asta posterior, y generará finalmente una respuesta motora, que es el retiro del dedo a la noxa. Todo este proceso prácticamente ocurre en milisegundos. Por eso es de que cuando nosotros tenemos algún estímulo nocivo, retiramos el dedo o lo que está generando el dolor. En este caso vamos a hablar sobre los mecanorreceptores. ¿Qué es lo que nos hace sentir cada uno de estos? En este caso tenemos lo que es un cuadro donde se especifica cada uno de los mecanorreceptores. La de Pacini, recordemos, como dice Pacini de P, que detecta presión, vibración. Su adaptación es muy rápida. Ya vamos a hablar un poco también de la adaptación, de cómo es que funciona cada una de estas. Las terminaciones libres prácticamente están dadas por dolor. ¿De acuerdo? Dolor. Siempre esta va a ser una característica muy importante de las terminaciones libres. De Meckel, en este caso estamos hablando por la deformación de la piel. Meissner, tacto discriminativo, vibraciones, y también detecta lo que es movimientos de objetos en la piel. Ruffini estamos hablando de la presión continua, tacto y también las rotaciones articulares. Sin embargo, una pregunta bastante frecuente es que las terminaciones de Ruffini prácticamente están encargadas de la sensación de calor. De Krauss hablamos de la sensación de frío. Y en este caso, los receptores del folículo piloso. Estamos hablando de lo que es contacto de objetos en la piel. Los propioceptores son los encargados de la recolección de información. ¿A qué me refiero con esto? Si es que existe algún cambio en algún potencial de acción, es decir, hay algún cambio ya sea en el movimiento, en cómo yo estoy percibiendo algo, temperatura o cualquier estímulo externo que pueda tener sobre mi cuerpo, estos propioceptores serán los encargados de recolectar toda esa información y brindarme una información exacta. Por eso es que nosotros sabemos exactamente dónde es que estamos ubicados, dónde se encuentran nuestras manos, nuestros pies o incluso dónde estamos sentados. Todo eso es gracias a la recolección de información por los propioceptores. Los propioceptores más importantes son el uso muscular, que prácticamente mide la longitud y grado de estiramiento del músculo. Esto nos ayuda a ubicar y a saber exactamente dónde es que se encuentra. Por ejemplo, yo sé que mi brazo está en este momento apoyado en una mesa. Eres consciente de que estás teniendo esa sensación, eres consciente que tu brazo está apoyado en la mesa. Los órganos tendinosos o de Golgi lo que hace es regular la fuerza generada. Eso quiere decir que sé si es que mi músculo está contraído, sé que si estoy agarrando algún objeto. Toda esa información, aunque parezca que no le prestamos atención, toda esa información es captada por los propios receptores y nos brinda la información de forma exacta. La transducción de estímulos sensitivos prácticamente nos quiere decir que todo estímulo genera
un potencial eléctrico. Este potencial eléctrico se le conoce como potencial de receptor. En este caso, este potencial de receptor, como podemos ver aquí, va a generar lo que es un cambio en la permeabilidad de la membrana, generando así finalmente, como podemos ver aquí, la difusión de iones. Y esto genera finalmente la modificación del potencial de acción. Como podemos ver aquí, genera finalmente el cambio del potencial de acción. Con respecto a los receptores de adaptación rápida o fásica, son aquellos que se descargan o se generan prácticamente al aplicar el estímulo. Este estímulo es único y luego se silencia, luego hay un silencio. Estos no son de manera continua. En este caso tenemos, por ejemplo, que se produce el estímulo, mientras que en el potencial se verá de la siguiente forma. Tendremos el estímulo, silencio y la repetición del estímulo en caso se vuelva a presentar. En estos momentos tenemos también algo llamado fatiga del receptor. En estos casos se da cuando los estímulos son repetitivos. Tan repetitivos que incluso no se genera lo que es una repolarización completa. Se da una repolarización incompleta, generando así de que prácticamente es inexcitable. Sin embargo, si estamos hablando nosotros de receptores de adaptación rápida, también hay receptores de adaptación lenta. En estos casos se va a dar siempre y cuando el estímulo sea constante. Este estímulo, como mencionamos, se va a generar en este momento. Este es el estímulo. Sin embargo, en el potencial se verá de esta forma. Se genera y seguimos teniendo el estímulo, como pueden ver. Aquí, ¿quiénes son los que van a detectar? ¿Quiénes son los que van a detectar este tipo de estímulos? Aquí tenemos a la cabeza, por ejemplo, al uso muscular. Tenemos al aparato de Golgi, a Golgi, y tenemos a los barroreceptores. En el sistema sensorial vamos a tener una sensibilidad somática y uno de los sentidos especiales. La sensibilidad somática se va a encargar de la recopilación de información sensitiva. En este caso, va a tener la capacidad de activar múltiples neuronas a la vez. Y percibe siempre información del exterior. En este caso tenemos a los sentidos somáticos, por ejemplo, la sensibilidad somática, la cual está mediada por tres factores principales, o tres partes principales. Los mecanorreceptores, los termorreceptores y finalmente la sensibilidad al dolor. En este caso, los mecanorreceptores hablaremos de tacto y posición.
los termorreceptores, frío y calor. Con lo que es el tacto, hablaremos prácticamente de tacto grueso, presión y vibraciones. Y en la posición estamos hablando de la estática y la cinética. Los sentidos especiales son los sentidos que tenemos: vista, oído, olfato, gusto, y también contamos aquí al equilibrio. Cuando hablamos sobre la sensibilidad somatovisceral, tenemos que tener en cuenta que esta se divide en la somática y en la visceral. La sensibilidad somática prácticamente es la parte superficial, donde vamos a encontrar que los receptores se encontrarán en piel y mucosas, mientras que la profunda ya estarán en los músculos, tendones, en las fascias, en los huesos y en las articulaciones. La visceral prácticamente será aquellos que se van a encontrar en las vísceras tóraco-abdominales, a menos de estos receptores. Aquí tenemos la enterocepción, que será la sensibilidad superficial, y la propiocepción, que será la profunda. La sensibilidad profunda será la encargada de brindarnos la propiocepción, es decir, la ubicación en el espacio según la información que va recopilando nuestro cerebro. Continuamos con las vías sensoriales ascendentes. En este caso, este pequeño gráfico nos va a poder ubicar dónde es que se ubica cada una de las neuronas que realizará sinapsis en este sistema. La neurona de primer orden se va a encontrar en el receptor donde se recibe el estímulo. Luego, este irá a la médula, donde se encontrará la neurona de segundo orden, donde acá tendremos una sinapsis. Esta decruzará en este punto o más arriba, ya veremos en qué momentos, y subirá hasta el tálamo, donde se encuentra la neurona de tercer orden. Esta habrá una sinapsis nuevamente y subirá hasta la corteza cerebral, donde se encontrará la neurona de cuarto orden. En este caso, tenemos aquí que las vías aferentes no susceptivas primarias tendrán su primera neurona, que irá al asta posterior de la médula. Habrá un decruzamiento y subirá por el lemnisco medial. En este caso tenemos lo que son la sustancia gris periacueducta y el RBM, que es la médula rostral ventromedial. Estas van a generar lo que son la modulación, por así decirlo, de la salida de la respuesta. Adicional a eso, esta misma neurona seguirá subiendo, como mencionamos, y llegará al tálamo, donde generará otra sinapsis, dando finalmente la neurona de cuarto orden, que irá directamente a la corteza somatosensorial primaria. Continuamos con el sistema dorsal lemnisco medial. En este caso estaremos hablando de los impulsos que se van a brindar a la corteza somatoestésica primaria. Estas están encargadas, número 1, del tacto, presión, vibraciones y posición consciente. En este momento, número 1, vamos a tener que se generará el estímulo. Este estímulo lo que va a hacer es ir a la parte dorsal, subiendo ipsilateralmente hasta el bulbo raquídeo, donde habrá su contacto con la segunda neurona o la neurona de segundo orden. En este punto es que se generará la decruzación de las fibras, como pueden ver, y esta subirá por todo el trayecto. En este trayecto estamos dirigiéndonos al tálamo. Sin embargo, durante todo este camino que se está presentando, se van a ir incorporando otro tipo de fibras, como es por ejemplo las fibras del trigémino, para poder brindar mayor información incluso de la que estamos recibiendo en un inicio. Estas fibras
irán, como menciono, hasta el tálamo, donde estaremos con la neurona de tercer orden, para que luego esta vaya hacia la corteza. Pero en estos momentos estamos hablando de sensitivo, por lo tanto estaríamos hablando de la corteza postcentral. Recordemos que la parte postcentral es netamente sensitiva. Continuamos con el sistema anterolateral. En este caso, el origen será en las terminaciones nerviosas de la piel, la cual generará o recibirá los estímulos tanto de dolor como de temperatura. Todo iniciará cuando el estímulo llegue al receptor periférico. Esta, con la primera neurona, irá hasta el asta posterior, donde se encontrará con la segunda neurona, y en este punto será en el cual se hace la decusación al otro lado. Recordemos que en el anterior, en el lemnisco medial, encontrábamos de que este subía hasta encontrarse en un punto con la segunda neurona y ahí recién decruzaba. En este caso será al mismo nivel. Esta neurona de segundo orden subirá hasta el tálamo, donde se encontrará con la neurona de tercer orden que finalmente irá a la corteza cerebral somática.